La primera lectura viene del libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2, leemos primero el versículo 14 y luego pasamos a los versos 36 al 41, un fragmento de este importantísimo discurso que dice el apóstol Pedro. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarle lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Sépalo bien todo Israel, que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Es palabra de Dios. Nuestra segunda lectura, nos ubicamos en el Salmo 116, versículos 1 al 4 y después del 12 al 19. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de la salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo. Soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Esta es palabra de Dios. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, a partir del versículo 13 y hasta el 35, el famoso pasaje de los discípulos en el camino de Emaús. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos
lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de todo lo que ha pasado estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? ¿Y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra de Dios. Vamos a leer ahora la cuarta lectura de esta liturgia, del verso 17 al verso 23 del primer capítulo de la primera carta de Pedro. Dice así: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros.
pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esta es palabra de Dios. Siempre que se escogen exponer las cartas apostólicas, se mete uno en ciertas hondonadas que no son nada fáciles de salir. Por fortuna, realmente el Señor tiene misericordia y su Santo Espíritu actúa. Vamos a ver cómo actuó. Bueno, por allá en 1972, hubo una película que se llamaba El Candidato. No sé si la recuerdan, los que somos un poquito mayores. El protagonista era Robert Redford. Se trataba de cómo los medios, los asesores de imagen tienen una importancia profunda en las campañas presidenciales y al Congreso de los Estados Unidos. Sí, por allá es muy fuerte, es tremendamente fuerte. Al punto que este señor, este personaje protagonizado por Robert Redford, él es un senador y hay una campaña presidencial, él es un senador demócrata, estamos en el año 72, o sea que está Nixon de presidente, Richard Nixon, entonces los republicanos están en el poder y el candidato republicano es muy fuerte. Los demócratas entonces, lógicamente, en la contienda política quieren ganar esa presidencia y la película se desarrolla toda tratando de encontrar un candidato que tenga posibilidades de éxito. Curiosamente, este senador es un senador joven que es conocido en su sector, en su distrito, pero no es reconocido nacionalmente, y arranca todo el proceso de la campaña y cómo la campaña coge una dinámica lógicamente manejada por los asesores que tienen mucha experiencia en eso, pero es completamente contraria a la forma de pensar del senador. Él es un senador sencillo, es un senador de hablar franco, directo, y durante toda la película los asesores le dicen, mire, eso no se debe decir, porque si no, no vamos a ganar. Finalmente la película es muy interesante, realmente es muy interesante, y él nada que despunta y nada que despunta, y los asesores están convencidos que van a ganar. Haga lo que le decimos y verá que gana. Y se desarrolla toda la película, y al final de la película gana. Contra todo. Contra la maquinaria del Estado, el poder republicano. Recordemos que el Estado norteamericano es un Estado, y en esa época era muy republicano. Y este senador logra ganar. Lo interesante es que él no aspiraba a eso. A él fue que lo empujaron a hacer eso. Y además lo hacen hacer una campaña con ideas con las cuales no está de acuerdo. Pero gana. Y cuando ya se declara que ha ganado, están en el hotel, él con algunos de sus asesores, ya se ha ido todo el mundo. La soledad del poder es una cosa muy seria. Y uno de sus asesores que se queda ahí, quizás de los más representativos, llega y le dice, bueno, ¿y qué sigue? Ya ha ganado. Dice, ¿y qué sigue? Y él se queda pensando y dice, no sé. No sé qué sigue. Las lecturas de hoy son, excepto el Salmo, son todas lecturas que fueron relatos históricos y escritos, lógicamente, después de la resurrección de Jesús. Tanto Lucas, en el Evangelio y en Hechos,
como Pedro, cuentan una serie de eventos históricos, pero más allá, ellos dejan notar en eso respuestas a unas preguntas teológicas que obviamente a los apóstoles y discípulos del Señor se les tenían que presentar con su muerte. Tenían muchas preguntas. Y lógicamente en este instante, en el instante en que estamos leyendo el relato, también con su resurrección, tienen que haberse suscitado una grande cantidad de preguntas. ¿Qué temas podemos resaltar allí en esas lecturas? Bueno, primero de ellos es la diferencia en el tiempo, ¿no? Efectivamente, cronológicamente la primera lectura como acontecimiento histórico es el episodio del camino de Emaús, que relata que fue el primer día de la semana, el día de la resurrección, un día por demás muy agitado para el Señor, porque si tomamos todos los evangelios, tuvo varios eventos en ese mismo día con diferentes personas. Entonces, podemos decir que fue supremamente agitado, se manifestó simultáneamente en diferentes momentos a diferentes personas en diferentes lugares. Pero interesante de eso es que en ese texto los dos discípulos que van diciendo, van conversando, tratando de explicar lo que ha sucedido, y aparece un señor a quien no reconocen, dice el texto, y les pregunta que de qué van hablando, y entonces, ¿cómo así que usted no sabe lo que está sucediendo? Que ha muerto hace 3 días o hace 2 días, como dice el texto que se leyó ahora de la versión de la Biblia latinoamericana, que murió Jesús, que fue muerto Jesús de Nazaret, profeta, poderoso en obras ante Dios y todo el pueblo. Curiosamente, ya no le llaman Mesías, le dicen profeta. Le reconocen que era poderoso en obras, le reconocen que era reconocido, que aceptado por Dios, y que el pueblo a su vez lo reconocía como profeta. Ahí se está dejando ver el estado de frustración en el que ellos se encuentran y de incertidumbre. ¿Qué ha pasado? 3 años en esta situación y de pronto, y en él teníamos albergada la esperanza, dice, de la redención de Israel. A pesar de todas las evidencias, de todas las cosas, de todos esos momentos, todos esos hechos que se presentan ese día, ninguno a los cuales el Señor se les manifiesta, lo reconocieron, no lo vieron, no lo reconocieron. Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿qué hacían estos señores yendo a Emaús? Si acababa de morir su maestro, ¿qué hacían yendo a Emaús? Pareciera que el relato quiere mostrar que como que volvían a su vida normal, ¿no? A su normalidad. Y dicen, bueno, y la pregunta es, y pienso yo que diré, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Como la pregunta que le hizo el asesor al candidato, ¿qué sigue? Ellos no sabían. ¿Qué sigue? Si nos vamos ahora al relato de los Hechos de los Apóstoles, ya cuando se presenta ese hecho histórico, ya los apóstoles y los discípulos lo han reconocido. En ese momento ya lo han reconocido, ya lo reconocen como el Mesías resucitado. Ya conocen de su manifestación, ya lo reconocen como el ungido por Dios, porque finalmente Mesías en hebreo es ungido, ¿cierto? Y todos dicen, los que escuchan eso, toda esa disertación de Pedro, lo primero que dicen, bueno, ¿y qué debemos hacer? Como quien dice, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Y entonces les dicen, bueno, él los invita, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse,
de su vida hasta este momento y bautícense. Es decir, vuelvan a nacer. Pero ya, a la manera de Jesucristo. Para que sus pecados sean perdonados y así puedan recibir el don del Espíritu Santo. Notemos entonces que en ambas lecturas, los personajes de ella terminan preguntándose qué sigue de lo que ha sucedido. Parece que estos fragmentos dejan latente para todos ellos esa misma pregunta, ¿qué sigue? Pero a diferencia de la respuesta del candidato, de la que hacemos referencia, en la primera carta de Pedro, sí aparece una respuesta sobre qué es lo que sigue. Por eso es que a esta exposición le he llamado ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Miremos un poco los antecedentes de esta primera carta de Pedro. Realmente, bueno, nos han enseñado, y uno ve que debe ser así, que cuando uno va a preparar, así sea un fragmento, uno debe leer todo el libro. Y cuando uno lee toda la carta, realmente es una carta muy llamativa. Es una carta que es muy diferente a las cartas de Pablo. Es supremamente diferente. Los entendidos dicen que es una de las más hermosas cartas pastorales, que es afectiva, amable, sencilla y humilde. Y realmente el lenguaje que tiene la carta deja ver todo eso. Dicen que es la producción del amor de un pastor para ayudar a los que están pasando dificultades y que aún les esperan peores. Y es cierto, eso deja ver la carta. ¿En qué fecha fue hecha esta carta? Bueno, se cree que fue escrita en Roma alrededor del año 67. Jesús ha muerto hace unos 37 años. Él murió alrededor del año 30. Ya este es el año 67. Ya ha habido una gran cantidad de actividad de evangelización a lo largo de todo el Mediterráneo. Ya están en Roma. Y la carta parece, por la forma del relato, que fue escrita en la época después de haberse iniciado la primera persecución por parte de Nerón. ¿Qué argumentos hay para pensar que fue escrita en esa época? Primero, la idea de la esperanza de la segunda venida está presente muy fuertemente en esta carta. Es la razón de mantenerse firme en la fe, la segunda venida, y vivir lealmente la vida cristiana. Al punto que por eso es importante resistir los sufrimientos que se están teniendo. Si leemos la carta deja ver todo eso. Ahora bien, no es que después haya dejado de ser importante el tema de la segunda venida. Lo que sí sucede es que años después, dado que Jesús no vuelve todavía, ese tema pasa como a un segundo plano. Ya no es tan evidente como en un principio. La primera época de la evangelización, la idea era rapidito, arrepintámonos que este tema se acabó. El final de los tiempos se acabó porque el Señor está pronto a regresar. Pero van pasando los años, ya han pasado 37 años, el Señor no ha venido, ¿ya? Y en la medida en que va pasando el tiempo, pues ya la gente dice como que todavía no. Entonces ese tema ya es un tema que deja de tener importancia y se centran en otros temas relevantes para la vida de la iglesia. Como en esta carta está muy presente el tema de la segunda venida, por eso se considera que esta carta es alrededor de esta época. Porque es con posterioridad a el tema del 67 y del 70, cuando destruyen a Jerusalén y toda esa cosa que
que el tema de la segunda venida empieza a pasar a un segundo plano. Entonces, la presencia fuerte de esa idea hace pensar que es antes del 70. Al ser antes del 70, toda la ubicación la genera en Roma. Pero a su vez, el lenguaje de la carta habla de una iglesia, de una organización de la iglesia en una comunidad muy sencilla, una iglesia muy primitiva. Notemos que allí no se citan ni obispos, la palabra ni obispos, ni diáconos, ni nada de esas expresiones que fueron muy propias de aquellas cartas que fueron escritas en el siglo II, cuando ya había una consolidación de iglesia. Entonces, todas esas ideas hacen pensar que esta carta fue escrita alrededor de esa época. ¿Quién es el autor? Deberíamos pensar por su nombre que es Pedro, además el encabezado lo dice, que es Pedro. Y hasta hace pocos años realmente no se tenía duda sobre la autoría de Pedro, como autor de esta carta. Pero a partir del siglo XX ya eso ha venido cambiando un poco, inclusive al punto de decir que la palabra Pedro es más un seudónimo, como que se apropia del nombre de Pedro, pero que realmente no es así. Y dicen que una de las razones por las cuales esto es así es porque está escrita en un griego supremamente elegante, muy bien escrita, que no debería tener un Galileo pescador. ¿Qué cultura griega debería tener un Galileo pescador como Pedro? Ese argumento es uno de los argumentos que esbozan para decir que esa carta no fue escrita por Pedro. Sin embargo, resaltan dos cosas en la defensa de que sí fue Pedro. La primera de ellas es que si notamos el discurso que aparece en la carta es muy similar al discurso del relato de Hechos de los Apóstoles. Son discursos muy parecidos. Manejan 5 ideas que eran las ideas básicas que se manejaban en la iglesia primitiva. La primera era que había llegado la era del cumplimiento del plan de salvación, de la promesa de Dios, y que por eso había empezado la era mesiánica. La segunda es que esta nueva vida ha llegado por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estas ideas están presentes en ambos textos, tanto en Hechos de los Apóstoles como en la primera carta de Pedro. Que dada la resurrección, Él ha sido exaltado a la derecha de Dios y es cabeza mesiánica del nuevo Israel, que pronto se consumará la segunda venida de Cristo, y finalmente que esta es la base para el arrepentimiento. Son ideas que están presentes en ambas cartas. Eso son argumentos que permiten pensar que realmente ambos sucesos está presente Pedro, el apóstol. Y debaten un poco el tema del estilo del griego, teniendo en cuenta que al final de la carta Pedro termina diciendo: esto lo he escrito de la mano de Silvano. Silvano, un personaje griego, culto. ¿Cómo se sabe eso? Silvano, el diminutivo de Silvano es Silas. Entonces, si vemos en algunos apartes, tanto en Hechos como en algunas cartas de Pablo, aparece Silas. Y aparece Silvano como un personaje que los ha acompañado a ellos y que además termina siendo muy relevante dentro de la iglesia. Luego, la misma carta dice que fue escrita junto con Silvano. Entonces ahí podríamos entender que esa es la razón del estilo, muy diferente al de un pescador de Galilea. Y eso nos da un enfoque entonces para pensar que realmente el autor sí es Pedro, el apóstol. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, la carta habla de extranjeros y peregrinos en Asia Menor. Si miramos todos esos pueblos están ubicados en la parte noreste
del Asia Menor. Y allá estaban ubicados fundamentalmente gentiles. Gente que sencillamente no tenía una raíz judía, pero sí habían escuchado el Evangelio y habían adoptado a Jesucristo como su Señor. Es una de las razones, entre otras cosas, por las cuales a lo largo de todo el texto de la carta no hay evocaciones judías, de ideas judías. La carta no tiene ningún tipo de asidero en esa dirección. Al usar el nombre Pedro, lo está usando porque Pedro es el nombre en griego. Si los destinatarios no hubieran sido gentiles, muy probablemente hubiera usado el nombre hebreo o judío, que sería Simón. ¿Ya? O como le llamó Pablo. ¿Cómo le decía Pablo a Pedro? Cefas. ¿Ya? Pero no usa esos dos nombres, usa el nombre de Pedro. Luego podemos inferir que la carta es escrita para gentiles. Todos esos detalles, de alguna manera, en la medida en que uno se va metiendo en la carta, adquieren una importancia porque le va dando más luz al entendimiento de las ideas. Muy bien. Como siempre me demoro un poco en estas cosas, yo digo que nosotros debemos aprovechar estos espacios para dar algo de enseñanza sobre el origen, sobre cómo están hechos la escritura. Entrémonos ya un poco más en el texto, en el fragmento que leímos. Ese texto, bueno, es escritura. No hablemos de escritura sagrada, es escritura. Y toda escritura es el reflejo del lenguaje. El griego es el lenguaje, sabemos que es el lenguaje usado en el Nuevo Testamento. Es el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y así como hoy en día la forma de comunicación más común, así hayan muchas lenguas, hoy en día sigue siendo el inglés. En esa época la forma de comunicación común era el griego en el mundo occidental. En Oriente Medio y todo lo que en esa época se llamaba Occidente. La forma como usualmente el griego elabora toda su disertación es a través de la dialéctica. La dialéctica es la forma de lenguaje más usada para comunicar las ideas. Y la dialéctica está compuesta por un principio fundamental. Tiene hipótesis, tesis, antítesis, síntesis y coloral. Eso es parte de la dialéctica. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dialéctica es el arte de dialogar, de argumentar y discutir. Es un método de razonamiento desarrollado a partir de principios. Y si lo miramos desde el punto de vista filosófico, a la manera de Platón, es un proceso intelectual que permite llegar a través del significado de las palabras a las realidades trascendentales, usando el método que estamos diciendo: hipótesis, tesis, antítesis, síntesis y colorales. Y si nosotros observamos todas las cartas pastorales de Pablo, todas las cartas, están hechas sobre la figura de la dialéctica, porque era la manera como ese mundo entendía, y era la manera como se podía evangelizar. Claro que hay un ejercicio tremendo al pasar el pensamiento hebreo a la forma de pensar y de escribir griego. Es un esfuerzo enorme. Para eso se requieren dos cosas: conocer muy bien la escritura, y conocer a su vez muy bien la dialéctica griega, para poder escribirlo de esa manera. Era la forma natural de escribir en esa época y de comunicar aquellas ideas y mensajes que fueran realmente trascendentes a partir de principios. En este caso, principios de tipo
religioso. Este fragmento de la primera carta de Pedro no escapa de esto. Es evidentemente una forma de exposición dialéctica. Y el autor inicia con una hipótesis y al mismo tiempo, inmediatamente, conduce una síntesis. Él arranca diciendo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces la hipótesis es, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad, la síntesis es, y que va a ser un juicio, la síntesis es, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Les está diciendo, ustedes, señores gentiles, decidieron reconocer a este Dios como Padre. Pero este Dios va a juzgar las obras de cada uno. Para que logren un juicio favorable, tienen que cumplir con la idea básica, la cual es, mientras vivan en este mundo, deben vivir con temor reverente. Lo primero que a uno le asalta ahí es, bueno, ¿y qué es temor reverente? ¿Qué es temor reverente? Si cogemos una vez más el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, temor es un miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. La palabra miedo, ahí como que no suena. Porque si nos vamos a la idea que tenía el mundo hebreo de la palabra temor, traída de los textos, observamos que para ellos temor era la búsqueda permanente de la sabiduría de Dios. Era el acto de la inteligencia que permitía orientar las decisiones de vida buscando el bien y evitando el mal. Era el principio de Dios que permitía discernir lo que estaba bien o lo que estaba mal, haciendo suyas las palabras de Dios y llevando a cabo sus mandamientos. Eso era para el mundo hebreo la palabra temor. Y la palabra reverente era hacerlo con respeto y veneración. Entonces, si cogemos esa definición, podemos decir que para ya el creyente, cuando está escuchando temor reverencial, es como si estuviera diciendo, entonces el temor reverencial es vivir buscando la sabiduría que dan los mandamientos de Dios, para discernir cómo llevarlos a cabo, respetando y venerando a quien es poseedor de esa sabiduría, el Dios de Israel. Ya esa sí es una definición muy clara de qué es temor reverencial. ¿Ya? Miren todo lo que estaba ahí involucrado en esas dos palabritas. Bueno, pero esa posibilidad, ese beneficio de poder invocar a ese Dios, está diciendo Pedro, si bien para ustedes, señores gentiles, que vivían por fuera de esta posibilidad, aún desde sus antepasados, esa posibilidad para ustedes es gratis. Es un regalo, una gracia y un derecho que hoy tienen. Pero eso que fue gratis, que aparentemente para ustedes fue gratis, en realidad no lo fue. Alguien tuvo que pagar por eso. Ese beneficio, ese derecho que ustedes tienen, alguien tuvo que pagarlo. Aún hoy en día sabemos que todo beneficio tiene asociado un costo. Allá también. ¿Ustedes tienen el beneficio gratuito de acceder a invocar a este Dios? ¿Sí? Ok, es gratuito, pero alguien pagó por él. ¿Quién pagó por eso? Señores, por ese derecho pagó un señor llamado Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret, ¿por qué pagó?
al obedecer, morir de la manera como lo hizo, como si fuera el peor de los malhechores, cuando en realidad había demostrado ser sin mancha ni defecto, pagó por ese derecho que hoy cada uno de ustedes tiene. Y mostró una vez más, aún con su propia vida, que la Escritura, la palabra de Dios, debía ser cumplida, aún hasta con su vida. Y por ello, por esa vida que él tuvo y por esa obediencia que él tuvo, Dios, el Padre, lo resucita y lo eleva a la condición de Cristo. Ya en griego Cristo es Mesías, es decir, de ungido. Yo no sé, para los lectores, los escuchas de esa carta de Pedro, decir que era el Cristo era una cosa muy importante. Y nosotros creo que hemos perdido mucho la condición de entender de qué se trata eso. Si cogemos el Antiguo Testamento, cada vez que el profeta iba a buscar elegir un rey, ¿qué era lo que hacía? Lo ungía. Lo ungía. Es decir, le ponía las manos y con eso le estaba diciendo, yo, que soy elegido por Dios, te estoy transmitiendo a ti esta unción a través de poner las manos. Tan importante eso es que los que estuvimos en la ordenación del reverendo Alfonso podrán recordar que el obispo Sandy Green puso sus manos sobre él. Y cuando nosotros oramos por los demás, ponemos sus manos sobre él, haciendo como la imagen de la unción. Pero en este caso, este Cristo, este ungido, ¿fue ungido por quién? Por Dios. Eso hace la diferencia. Fue ungido por el Padre. Pero no solo eso, sino que además, a pesar de haber sido ungido, ha sido puesto como ejemplo para todo aquel que quiera invocar a ese Dios como su Dios, que quiera entonces ser juzgado debidamente, imparcialmente, por ese Dios. Imagínense la condición que está diciendo de ese Cristo. Él ha sido puesto como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Por su vida, por su obediencia. Él, diferente a todos los anteriores, profetas, como le llamaron ya una vez en el camino de Emaús, que cuando murieron fueron olvidados por los suyos. Ese aún habla. Se manifiesta permanentemente a todo aquel que quiera hacer uso de ese beneficio, al punto que su vida, sus palabras, sus actos, sus enseñanzas terminan siendo consideradas como palabra de Dios. Imagínense toda la secuencia dialéctica que hay allí. Parte de Jesús de Nazaret como un ser humano que con su vida, con su palabra, con su ejemplo, con su obediencia, termina siendo elevado por Dios a la categoría de Cristo, de ungido, al punto que lo pone como ejemplo para que todo aquel que quiera que quiera invocar a ese Dios, que quiera que ese Dios lo juzgue imparcialmente, pueda usarlo a él como el instrumento, como la forma mediante la cual obtenga el beneficio de ese juicio, de ese derecho. Y es tan importante lo que ese Jesús de Nazaret termina haciendo, que lo que fue su vida, su palabra, su obra, su muerte,
termina siendo considerada palabra de Dios. Eso es una gran cosa. Para nosotros no lo vemos así porque nosotros nos levantamos desde cuando nacimos viendo el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Pero en ese momento no. En ese momento palabra de Dios eran solo los textos que habían atrás. Pero Él termina haciendo eso. Qué forma de entenderlo, ¿cierto? Una maravilla. Y dice más, y quien lo reconozca como el Cristo y siga sus enseñanzas y viva su vida con temor reverente como la vivió Él, realmente conocerá a ese Dios. Realmente vivirá la fe según ese Dios y tendrá total certeza, la esperanza que ese Dios lo juzgará con imparcialidad, con la justicia que merece quien ha obrado según lo que su maestro le ha enseñado, el Cristo. Yo sé que seguir la pita de esto no es tan fácil, pero es lógico, ¿cierto? Es tremendo. Por eso, por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Estos gentiles, auditorio de la carta de Pedro, que ya eran cristianos, ya debían haberse arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Claro, ya eran creyentes. Entonces ellos tuvieron que haberse arrepentido para volverse creyentes y haberse bautizados, como lo dice el texto de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sí que? Primero, arrepiéntanse y bautícense. Estos gentiles, al momento de estar escuchando la carta, ya han sido bautizados. Ya debieron, con ese bautizo, haber muerto a su absurda vida antes de conocer al Cristo. Y deberían estar dispuestos a nacer de esa nueva simiente que era seguir sus enseñanzas. Pero muy probablemente el autor se puso a pensar que su auditorio en este momento de la lectura estarían diciendo, ok, está bien, entendemos lo que estás diciendo, entendemos lo que hizo ese Jesús de Nazaret, entendemos por qué lo hizo y entendemos por qué ese Jesús de Nazaret es resucitado y por qué es elevado por el Padre a la condición de Cristo. Todo eso lo entendemos. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Todo eso está muy bien, pero ¿qué sigue? Y él, a diferencia del protagonista del candidato, de la película del candidato, Pedro sí sabe que sigue. Él sí sabe. Él sabe que debe hacer ese auditorio para que ese beneficio logrado con la muerte y resurrección del Cristo sea disfrutado por ellos. Pues ellos ya están puros. Es decir, han obedecido a la verdad, dejando atrás su antigua forma de vida. Y han aprendido, óigalo bien, lo que dice el texto, a amar a sus hermanos. Allí parece que les dice, si quieres hacer real uso de este beneficio que el Cristo pagó por ti y ser imparcialmente juzgado por el Dios a quien invocas, ama de todo corazón a tu hermano, de la manera como el Cristo amó. Eso es lo que sigue. Pequeñita tarea, ¿no? Pero hazlo de la manera que Él lo hizo. No es a tu manera. No vas a amar a tu manera. Lo vas a amar de la manera como Él lo hizo. Y para que no se te olvide la manera como Él lo hizo, allí tienes su palabra,
que es palabra de Dios. Todo eso está involucrado en ese fragmento que leímos. Hermoso, ¿no? Claro. Desafiante. Yo creo que ninguno de nosotros y ninguno que hoy en día se quiera reconocer como creyente en Cristo Jesús no tenga claro todo esto que se ha dicho así. ¿Cierto? ¿Será que sí? ¿Será que sí lo tiene claro? ¿Será que sí lo tenemos claro? ¿Qué tanto realmente hemos nacido de nuevo de esa simiente que es imperecedera? ¿Qué tanto lo hemos hecho realmente? ¿O seguimos viviendo nuestras vidas según nuestras propias valoraciones acerca de lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué tanto hemos dejado de juzgar a los demás? De albergar resentimientos por las ofensas de los demás, de mantener el orgullo antes que el perdón. ¿Cuánto miedo tenemos frente a la incertidumbre del futuro? Incertidumbre que nos lleva entonces a ahorrar, por no decir que a atesorar. Y eso impide que podamos ser más generosos y solidarios con quien necesita de lo que yo tengo, aunque yo también lo necesite. ¿Qué tanto reconocemos, como no pudieron hacerlo tampoco inicialmente los discípulos en el camino de Emaús, ni todos los discípulos en los diferentes momentos? ¿Qué tanto reconocemos que Jesús es el Cristo y que es nuestro Cristo? Bueno, en la medida en que todo lo anterior lo vivimos, lo vivamos, como Él nos lo enseña, con temor reverente, estaremos realmente reconociendo que nuestra fe y esperanza es aquella que Él nos deja con su vida, su ejemplo, su obediencia a la palabra de Dios. Mientras no logremos llevar a cabo todo lo que hemos recibido como regalo por la obediencia de Cristo, debemos creer que muy probablemente el juicio imparcial del Padre nos tocará, y no de la manera como lo esperamos y deseamos. La ventaja, la gran ventaja que tenemos a nuestro favor es que siempre tendremos a nuestra disposición su palabra, que es palabra de Dios. Pero ahí tenemos el contraste. Por eso necesitamos de la lectura de la palabra. Por eso necesitamos de la oración para que nos deje ver la palabra, para que nos dé la fuerza y podamos vivir esa palabra todos los días de nuestra vida, para que podamos cada día parecernos más a ese Jesús, a ese Cristo. Y solo allí, solo cuando hagamos eso, podemos decir que lo reconocemos. Mientras tanto, no lo estamos reconociendo realmente. Como siempre termino diciendo, me da pena. Pero esa es la necesidad que tenemos entonces. La semana pasada creo no, todos nos dimos cuenta de lo que significó la muerte de Gabo. Las honras fúnebres, los homenajes, todo el planeta tuvo que ver con la muerte de Gabo. Todo el planeta. El colombiano más ilustre de todos los tiempos,
dijeron los medios de comunicación. ¿Cierto? Todos los medios se han referido a él, especialmente a su vida, porque ya la obra está ahí, especialmente a su vida. Pero yo me pregunto, ¿cómo fue ese colombiano ilustre? ¿Cómo fue? En esas cosas no aparece mucho cómo fue su carácter, su discurso, sus ideas políticas. Los mayores conocemos un poco de eso. Sí. Fue un personaje. Hoy en día es considerado el colombiano más ilustre, pero fue un personaje. Fue un personaje con unas características muy especiales. ¿Cuáles serían sus principios familiares? Tuvo la, diría yo, enorme sabiduría de lograr mantener muy en privado su vida familiar. Pero yo me pregunto frente a eso, con toda esa parafernalia que hubo, ¿qué va a pasar dentro de poco con él? Yo diría que en menos de un año, ¿qué va a pasar? Todo eso escasamente será recordado apenas por su familia. Como persona, entrará en el olvido del resto de Colombia y el mundo. Habrá que hacer un esfuerzo para ello, y será en menos de un año. ¿Desaparecerá? Quizá no del todo. ¿Qué será lo que de él se podrá recordar y reconocer? ¿Cómo se podrá mantener vivo su legado? Creo que es obvio, ¿cierto? La manera de hacerlo es a través de su palabra. Hoy, de su palabra hablada y escrita. Esa será la manera como Gabo no pierda, no sea olvidado por Colombia. Pero en la medida en que no se lea su palabra, será olvidado. A diferencia de este Cristo. Este Cristo sí tiene la fortuna de que Él va a permanecer, pero es claro que individualmente, si nosotros no leemos su palabra, lo vamos a olvidar. Vamos a olvidar o vamos a dejar de reconocer la verdadera imagen de ese Cristo. Y muy probablemente nos haremos una imagen de un Cristo a nuestra imagen. Y ese es el peligro de no leer la palabra, de no orar la palabra, que empezamos a fabricarnos nuestro propio Cristo. Y empezamos a vivir según ese propio Cristo que nos hemos fabricado, no el Cristo que está en su palabra, en la palabra de Dios. Yo digo tener fe en Dios. Yo invoco y reconozco a ese Dios como mi Dios. Yo digo tener mi esperanza en este Dios. Yo digo creer que Jesús de Nazaret, siendo justo, fue muerto en la cruz. Yo digo creer que ese Dios resucitó a Jesús de Nazaret y que lo glorificó para siempre, dándole la categoría de Cristo, de ser su ungido. Y con esa muerte y esa resurrección en fe, yo digo que me redime a mí por mi pecado. Mi condición humana me da el derecho a la salvación, a la vida con Dios. Y si lo deseo, a ser reconocido como su hijo y con ello a vivir la vida eterna. Ese es el derecho al que yo tengo si lo deseo. Yo quiero hacer real ese derecho y cumplir mi parte del pacto, mi promesa a Dios y así mostrarle, como dice el salmista, mostrarle al mundo mi real fe y esperanza.
Yo puedo decir todo eso, yo digo todo eso. Sí, pero ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? A diferencia del protagonista de la película del candidato, ya nosotros sí sabemos qué sigue. Nacer de nuevo, de una simiente que es eterna, que no es transitoria. Esa simiente es la misma de la que nació Jesús de Nazaret, el Cristo. Y a partir de allí, a vivir con temor reverente. Es decir, obedeciendo a la verdad y amando de corazón a mi prójimo, a mi hermano. ¿Y dónde tendré esa simiente? En la palabra de Dios, que está viva y permanece. Esta es palabra